Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En el contexto de la crisis diplomática entre México y Ecuador, hoy se llevó adelante el segundo día de audiencia en la Corte Internacional de Justicia. Hasta este momento se han escuchado los argumentos de México y Ecuador. El tribunal delibera. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos a esta hora en contacto con el doctor Mauricio Gándara, ex embajador de Ecuador en Londres, para hablar sobre la crisis diplomática Ecuador y México. Hoy, segundo día de audiencia, cuáles han sido los resultados y cuáles pueden ser las consecuencias de estos argumentos que han sido presentados por ambas partes. Doctor Gándara, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Don Fausto, mucho gusto de verle. Las dos sesiones son relativas a las medidas cautelares solicitadas por México. No son sobre el asunto de fondo. El asunto de fondo, que es el de México reclama, como era natural, por la violación de su local y en general de la embajada, ¿no es cierto? Sobre eso y sobre el asilado también, pero sobre eso lo que pide México ahora son medidas cautelares para se le garantice la entrega del territorio del local de la embajada, la integridad de los archivos, de las cosas por el estilo. Y claro, han hecho también su exposición sobre lo general y el Ecuador sí tomó nota aprovechó de la circunstancia o usó de la circunstancia, para no emplear la palabra aprovechó, para también abonar sobre la causa principal, pero la de hoy es solo sobre medidas. Y precisamente como parte nada más. Y precisamente como parte de estos pedidos de medidas cautelares por parte de México, ellos han solicitado a la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, y voy a leer la parte textual, exigir a Quito tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos. Además, permitir que México despeje las instalaciones diplomáticas y la residencia privada de los agentes diplomáticos. Son parte de los pedidos y, como nos mencionaba el doctor Gándara, hay algunos argumentos de Ecuador que han sido aprovechados también para hablar de lo que se ha dicho, esta flagrante intromisión en sus asuntos internos al haber recibido como huésped en la embajada a Jorge Glass. ¿Cuál podría ser la consecuencia de una vez que se han presentado las dos partes? Me refiero a los argumentos y concretamente hoy en el segundo día, que digamos es lo que vamos a analizar más a fondo, lo dicho por Ecuador. ¿Cómo podrá ser tomado en la Corte, doctor? Les repito, estas son medidas cautelares. La sesión es exclusivamente sobre medidas cautelares. Lo que las partes digan en ese entonces puede influir de alguna manera, pero en lo del juicio, en lo del fondo, no afecta lo que se está haciendo en cuanto a medidas cautelares. Está muy bien que el embajador del Ecuador, el señor Terán, haya hecho su exposición, está muy bien, y repitan los argumentos, porque la batalla en este momento es, por un lado, lo de la violación de la embajada. Y por otro lado, pues el impugnar la actitud del presidente López Obrador al concederle el asilo a un señor que está condenado por los tribunales y que está nuevamente citado por los tribunales, y para hacer ver pues que el señor López Obrador ha intervenido en asuntos del Ecuador en el discurso anterior, que no era solamente un justificativo para conceder el asilo. Entonces se están haciendo cosas, pero que no son en este momento las definitivas, las de fondo, sobre el juicio que se lleva adelante. Y en eso estamos de acuerdo. El Ecuador ha presentado una suerte de contrademanda en la que hace valer todos estos argumentos, pero ya como cuestión de fondo, medular.
Y en ese sentido, está perfectamente claro que son dos cosas distintas, el juicio como tal y la parte medular de esta crisis diplomática. No obstante, en función de estas medidas cautelares solicitadas, asumimos, y un poco esa ha sido la lectura de algunos analistas internacionales también, se asumirá que de alguna forma habrá esta concesión de medidas cautelares, tomando en cuenta que son temas básicamente de protección, de seguridad para las instalaciones, y esto es de alguna forma previsible. Absolutamente, absolutamente. Si México, la embajada tuvo que abandonar primero porque fue expulsada la embajadora, y enseguida porque fue ocupada por la policía, pues, ¿no es cierto? Como hay las fotografías, las cosas, etcétera. Entonces quiere recuperar la garantía de que de que le van a entregar intacta su casa y intactos sus archivos. Por eso se llaman medidas cautelares. Ahora bien, si bien ya superamos esta etapa, o superemos una vez que se conozca la decisión del tribunal sobre las medidas cautelares solicitadas por México, ¿cómo podrá influir? Y me refiero más al contexto internacional, me refiero más a la presentación diplomática de Ecuador y de México, lo que se ha dicho en estos 2 días de audiencia, porque más o menos podemos prevenir cuál será la posición de México ya en el juicio como tal y la posición de Ecuador ya en el juicio como tal. ¿Cómo se puede establecer lo que podría ocurrir más adelante, tomando en cuenta los argumentos de cada país? Los argumentos de México están en su demanda. Los argumentos del Ecuador están en la contrademanda. Lo que se ha hecho estos días, con todo derecho, es aprovechar de la circunstancia que no es la de fondo para hacer un avance de sus posiciones y para ocupar un espacio en la publicidad, porque esta va a ser una guerra de publicidad para el Ecuador, para demostrar que ha habido mala fe en el señor López Obrador. Ya eso va mi pregunta, porque en esta guerra de publicidad, en esta guerra que de alguna forma también podría transformarse en una guerra mediática a nivel internacional, porque es evidente que han sido publicitadas las dos posiciones mucho más allá del juicio, pero ¿cómo podrá esto influir en el contexto internacional estas posiciones? Y me refiero concretamente en este caso a la posición, por ejemplo, de Ecuador sobre la flagrante intromisión, según se ha dicho. Eso está consignado en la contrademanda. No le demos a lo actual, a las medidas cautelares, una importancia mayor de la que tiene, porque lo de fondo se tramitará en atención a lo de México en un caso, y en la otra, por la contrademanda, por las razones que esgrime el Ecuador. Sobre eso es lo que tendrá que pronunciarse la Corte, sea que una de las dos causas pudiera ser, o como dos cuestiones independientes, que es lo que existe hasta hoy día, ¿no es cierto? Y de su experiencia, doctor Gándara, ¿qué peso tienen las dos posiciones? ¿A cuál le daría usted, un poco de su experiencia, mayor peso? Porque tanta razón se ha dicho tiene México de reclamar lo suyo, como Ecuador de reclamar su parte, lo que ha presentado en esta contrademanda. De su experiencia o de su visión, ¿cuál es su lectura respecto de la fuerza que tengan las dos posiciones? Vea, hay una cosa que al Ecuador pues hay que hablarle las cosas como son, porque mucha gente espera más de lo que se podría aspirar. Lo que no podrá el Ecuador es conseguir que la Corte de Justicia avale, justifique la intervención, el asalto policial a un local, porque si eso se justificara, se rompería todo el orden jurídico mundial. Pues si dijeran, ha hecho bien el Ecuador en entrar con su policía, a ocupar, treparse por las paredes, por los tejados, entonces ya no habría orden internacional, pues porque cualquier embajada estaría sujeta a que el país anfitrión, de que no le gusta algo, pueda intervenir. En eso
seamos objetivos, directos y claros y no le creemos al pueblo del Ecuador lo que no es. De eso la Corte no podrá. Estas son disposiciones de la Convención de Viena, esas cuestiones. Por esas convenciones y por todas estas cosas del derecho internacional, en la Corte de Justicia, que es parte de las Naciones Unidas, de la Secretaría General, etcétera, de los organismos, no va a decir otra cosa, sino algo parecido, por lo menos, a lo que ya resolvió la OEA, ¿no es cierto? Exacto. En que desautorizó la intervención policial del Ecuador en la Embajada de México. Esa es la realidad, ¿sí? Y estamos de acuerdo, es evidente que difícilmente la Corte Internacional de Justicia pueda justificar esta irrupción en la embajada. Ahora, respecto del otro lado, del argumento ecuatoriano, ¿podrá la Corte de Justicia justificar estas concesiones de asilo en las condiciones que han sido denunciadas por Ecuador? A eso es a lo que aspiramos, y el Ecuador a hacer una gran campaña. Pero ahí no hay tampoco, no hay una certeza como respecto de la posición de México. No, no la hay. Seamos claros, no la hay. Lo que estamos usando principalmente, en mi opinión, es para enseñarle al mundo la procedencia, las actitudes de México, que son de absoluta mala fe, pues, ¿no es cierto? Ese discurso que yo dije enseguida, apenas le oí al señor AMLO, digo, mañana le va a dar el asilo, era un justificativo para concederle el asilo y provocarle al Ecuador a que tenga una reacción, y el Ecuador o cayó en la trampa que le tendía al expulsarle a la señora embajadora, o quiso seguir ahondar la diferencia, cualquiera de las dos cosas. Así es que con su contrademanda es para hacer eso, y no sé hasta qué punto consigan una declaratoria así ya expresa, que no la hubo en la OEA, ¿no es cierto? Y creo que es importante de la Corte Suprema. Creo que es importante, doctor Gándara, esta posición. Yo creo que es una de las visiones más claras que hemos escuchado respecto de, básicamente, para poner en otros términos, aterrizar a una realidad lo que está ocurriendo en esta disputa Ecuador y México, y cuáles podrían ser las consecuencias más adelante, ya cuando avance este juicio, mucho más allá de las medidas cautelares, que es un tema meramente coyuntural respecto a la protección de la sede diplomática como tal. Con esto cierro, doctor Gándara, quería hacerle una consulta y respecto de su visión, porque ha sido altamente cuestionado el hecho de que Ecuador se haya presentado con abogados extranjeros y no necesariamente juristas ecuatorianos a este Está muy bien eso, perdón. Exacto, le pido quería su excusa visión por interrumpirle. No se está muy bien que hayan hecho así. ¿Y la razón por qué? ¿Cuál es el argumento por lo que justificamos? El argumento principal es que esto no está tratándose en las cortes, en los juzgados penales del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces ya veo a uno de los juristas connotados de aquí que dicen, en la cuestión de cuando se trató el asunto en la OEA, hemos salido muy bien, dice, porque no nos han puesto penas, si no les iban a poner multas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces no se trata de eso, hay que poner gente entendida en los trámites de la Corte Penal Internacional, y que maneja con 2 idiomas únicamente, el inglés y el francés, pero sobre todo en el procedimiento, porque no se trata de darle discursos al pueblo del Ecuador, se trata de ganar o de obtener una posición favorable ante la Corte. No se trata de dar discursos para consumo del popular, no. Este es un juicio y hay que seguir las reglas de esas. Entonces, es muy bueno que le hayan encargado esto a un funcionario que está residente allí, que tiene una larga experiencia y que lo está haciendo satisfactoriamente, muy bien, inclusive, digamos, resaltando, ¿no? Además, entonces,
resaltando además que se trata de un hecho inédito del cual evidentemente no teníamos ningún tipo de experiencia local. Doctor Gándara, sí, le escuchamos. No, digo, así es, y ojalá, como consecuencia de estas demandas o de cosas y por el estilo, tal vez del cambio de gobierno en México, va a ser de la misma línea, pero no necesariamente de la misma contextura mental o moral, es otra persona o no con las mismas intenciones. La que viene, porque lo ideal es que lleguemos a una solución, que los países amigos intervengan para que esto no prospere más, este enfrentamiento con México. Así es, doctor Gándara, le agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros. Importante su visión, su lectura y su interpretación sobre lo que está ocurriendo ahora mismo a propósito de la crisis de Ecuador y México. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A usted, y gusto de verle nuevamente, ¿sí? Ha sido un gusto, gracias. Y el doctor Mauricio Gándara, ex embajador de Ecuador en Londres, también a quienes nos escuchan en otras latitudes que se han reportado también a través de nuestras plataformas y redes sociales. Un gran abrazo, un saludo desde Quito, desde la cabina de FM Mundo. Hemos estado con el doctor Gándara abordando el tema de la crisis diplomática entre Ecuador y México. El segundo día de audiencia, resaltando además que hoy se trataba únicamente de las medidas cautelares solicitadas por parte de México. Y esto respecto principalmente de la protección de la sede diplomática y las garantías que pueda dar el Ecuador para que puedan mantener el control y retomar el control de la sede diplomática en Quito. Más adelante vendrá el juicio como tal, para lo cual es evidente que Ecuador y México han presentado ya de alguna forma cuáles serán sus posiciones más adelante. La lectura del doctor Gándara es que de ninguna manera ve imposible que pueda la Corte Internacional de Justicia justificar la irrupción de Ecuador en la Embajada de México en Quito. Del lado ecuatoriano, la situación podría cambiar. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.